Buenos días, mi nombre es Hugo Loza de la carrera de Derecho. Voy a presentar en este caso mi proyecto de vinculación de las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información sobre el tema de la estafa, fraudes y extorsión informática. Las tecnologías de la información y las comunicaciones están cambiando a la sociedad y al mundo. Al mejorar la productividad en las industrias tradicionales, revolucionar los procesos laborales y modificar la velocidad y el flujo de capitales. Este crecimiento rápido también ha desencadenado nuevas normas de la delincuencia informática. La delincuencia informática es difícil de comprender o conceptualizar plenamente. A menudo se le considera una conducta condenada por la legislación que implica la utilización de tecnologías digitales en la comisión del delito, dirigiéndose a las propias tecnologías de la computación y las comunicaciones al incluir la utilización incidental de computadoras en su comisión. Los delitos informáticos pueden ser materializados de disimilares maneras, cada una de ellas con rasgos propios que permitan establecer parámetros de evaluación a la hora de ver su complejidad o nivel de peligrosidad. Si variadas y encontradas son las posiciones con relaciones a la conceptualización, la sistematización de las características no son menos debatidas. Sin embargo, generalmente se presenta un grupo de características que distinguen a los mismos en su totalidad. Frecuentemente son acciones de oportunidad, donde el sujeto aprovecha ocasiones creadas o altamente intensificadas en el mundo de funciones y organizaciones del sistema tecnológico y económico. Brindan posibilidades de tiempo y espacio, pues en milésimas de segundo y sin una necesidad de presencia física pueden llegar a ejecutarse. Son cuantiosos los casos y escasas las denuncias, y todo eso producto a la propia falta de regularización por parte del derecho, además del desconocimiento de las víctimas de que han sido objeto de tales acciones. Se les reconocen como acciones ocupacionales, pues por lo general se realiza cuando el sujeto activo se haya elaborado de alguna manera tiende a vincularse con su ocupación. Los sujetos activos de este tipo de delito se distinguen por tener ciertos conocimientos técnicos de informática, los que permiten su desenvolvimiento dentro de este campo y le da la capacidad de riqueza para materializar. Una de las partes más importantes sobre este tema de la ciberdelincuencia y sus consecuencias es conocer las causas. A lo largo de los años se ha llevado a cabo incontables estudios acerca de este tema. Los profesionales dedicados a las nuevas tecnologías e Internet, junto a los criminólogos de todo el mundo, se centran en buscar y entender las razones por las que las personas recurren a estos comportamientos delictivos. Aunque los ciberdelitos no siempre son iguales, tampoco tienen el mismo alcance o daño, pero las causas por las que se cometen suelen ser más similares de lo que la mayoría de las personas creen. Una de las principales causas de este tipo de delincuencia comienzan con las crisis. Las dificultades económicas son uno de los elementos por los que se producen ciberdelitos. Los criminólogos y los estudios realizados en la referencia de este tema se centran cada vez en la ciberdelincuencia juvenil. Este es un problema que va aumentando con el paso de los años. Conocer bien las causas y consecuencias de las ciberdelincuencias puede ser la clave para mantenernos seguros. Podemos encontrar en la doctrina, legislaciones, pautas y de organismos internacionales diversos criterios clasificatorios de los delitos informáticos. Esta diversidad está dada por el hecho, anteriormente planteado, de que este naciente fenómeno abarca desde las figuras típicas reconocidas tradicionalmente por las legislaciones, hasta nuevas posibilidades de conductas dañosas que no se encuentren precedentes en los ordenamientos ya existentes. Es decir, no son recogidas convencionalmente. Revisar estos criterios es imprescindible si se desea una visión general de los que muchos van adoptando como conductas antijurídicas en la esfera de la información y las comunicaciones. Interrupciones de sistemas informáticos o de telecomunicaciones,
Este es uno de los problemas más frecuentes a los que debemos de enfrentarnos. Sucede cuando alguien sin autorización impide o interrumpe el funcionamiento y acceso a un sistema informático. También se considera una interrupción ilícita cuando afecta a datos y contenidos informáticos, de igual manera que a redes de telecomunicaciones. Obtener un resultado, no necesariamente el resultado del acto debe ser falso, porque puede obtener un resultado verdadero, sin embargo lo podemos reemplazar por otros datos. Ese caso son comunes en los delitos de estafa informática, en donde se obtiene un beneficio económico. Si no se busca el aumento patrimonial ilegítimo, podríamos encontrarnos ante otra figura penal, como podría ser el acceso no autorizado al sistema o el sabotaje informático. Datos. Deberá tratarse de actos que manejen datos por lesionar el patrimonio del titular de los datos o de terceros. A su vez, si se utiliza datos falsos, los casos más comunes son el del delito del phishing. De tal manera, debe realizarse la introducción, alteración, borrado o suspensión de los datos. TICS. El acto debe realizarse a través del uso de la tecnología de la información y comunicación, el mismo que deberá ser contado como inicio, mediante y final. Lucro. Es importante señalar que en un delito de estafa siempre existirá un lucro, puesto el que el delincuente busca ganancias pecuniarias. En la estafa informática, debe necesariamente un lucro, puesto que al no existir dicho tipo penal, no se configure y estaremos hablando de sabotaje informático o acceso ilícito. Bien jurídico. Debemos tener claro que bien jurídico tutela de la estafa informática, pues al existir las características antes señaladas, no se puede afirmar que este tipo penal busca proteger la integridad de un sistema informático. De tal manera se tutela el funcionamiento del sistema informático. Si faltara una de estas características en un acto, podríamos considerar dichas acciones como estafa, engaño o fraude. Empero, no podemos hablar de estafa informática si el referido delito no se realizara a través del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, TICs, o bien si no existiera un beneficio económico. Suplantación de identidad. Relacionado con todo lo anterior, la suplantación de identidad sucede cuando la estafa tiene éxito y el criminal obtiene acceso a la información personal. Una vez obtenida, el crimen puede realizarse compras, llegando a arruinar a la víctima o hacerle pasar a las personas a quien se ha robado los datos. Extorsión. Ese delito sucede cuando alguien utiliza Internet para extorsionar dinero a una persona o empresa. La extorsión se comete de distintas formas. Por ejemplo, el crimen puede tener acceso a información personal y amenazar con exponerla a menos que pague cierta cantidad de dinero a cambio. Los delincuentes también pueden llevar a cabo algún tipo de ataque cibernético para luego exigir un pago para detenerlo. Por este motivo, es muy importante tener un antivirus y proteger las cuentas bancarias y personales con contraseñas de alta dificultad. Hackeo. Este delito se considera muy grave, ya que hackear intenta obtener acceso a cuentas personales con la ayuda de un ordenador. Con ello consigue robar información confidencial y puede llegar a afectar a los negocios o empresas. Acoso. Muchas actividades en Internet es anónima y uno de los delitos más comunes en el acoso, afectados sobre todo a los adolescentes. Por ejemplo, se recomienda que no acepten a personas desconocidas en sus redes sociales. Si el acoso se vuelve una amenaza, se puede tomar acciones legales. Estafa. Este tipo de delito se comete a través del robo de identidad. Los criminales utilizan técnicas como spam, web falsas o software ilegales para engañar a las víctimas y robar las contraseñas o claves personales. De esta manera acceden a la información confidencial. Un ejemplo de ellos es el acceso a los datos bancarios. ¿Cuáles son los delitos informáticos con pena de prisión en el Ecuador? Pornografía infantil, artículo 103, de 13 a 16 años de prisión. Violación del derecho de intimidad, artículo 178, de 1 a 3 años de prisión. Revelación ilegal de información de bases de datos, artículo 229, de 1 a 3 años de prisión. Intercepción de comunicaciones, artículo 476, de 3 a 5 años de prisión.
Ataque a la integridad del sistema informático, artículo 232, de 3 a 5 años de prisión. Delitos contra la información pública reservada legalmente, artículo 233, de 3 a 5 años de prisión. Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, artículo 234, de 3 a 5 años de prisión. Farming y finishing, de 3 a 5 años de prisión. Fraude informático, de 3 a 5 años de prisión. La Policía Nacional de Ecuador plantea algunas recomendaciones para evitar ser víctima de delitos informáticos. No publiquen información personal en páginas desconocidas o redes sociales. No confíen en ofertas y precios muy bajos al comprar cualquier servicio. Cree contraseñas seguras. No compartir con otras personas claves de seguridad. No guardar contraseñas en computadoras públicas para evitar estafas. Verificar cuentas bancarias en computadores personales. Tener instalado un buen antivirus. Conservar los mensajes, conserve los mensajes, los correos electrónicos y toda información indebida. Servirá en caso de que sea necesario denunciar ante las autoridades. No confiar de correos electrónicos desconocidos. Supervisar constantemente cuando un menor de edad se encuentre en la red. Ecuador trabaja en medidas preventivas para evitar los ciberdelitos. Como Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Regularización y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, entidad adscrita al MINTEL por intermedio de Ecuacreset, se contribuye a la seguridad de las redes de telecomunicaciones mediante la coordinación nacional e internacional de labores técnicas destinadas a lograr usos más seguros de las mencionadas redes, en las que se incluye a los presentadores de servicios de telecomunicaciones del país. La prevención de estos delitos se realizará mediante reportes de vulnerabilidad que se dirigen a quienes ofrecen servicios de telecomunicaciones para que adquieran conocimiento de las debilidades encontradas de sus redes sociales y adopten las medidas necesarias para evitar ser víctimas de los conocidos hackeos. Por otro lado, a través de los reportes de incidentes, se busca solucionar o mitigar inseguridades explotadas por los hackers. Además, la Agencia de Regularización y Control de Telecomunicaciones ha propuesto una normativa de gestión de respuestas, incidentes y vulnerabilidad informáticas, con el objeto de establecer compromisos y obligaciones por parte de los presentadores de servicios de telecomunicaciones para la atención de los incidentes, vulnerabilidades que se pueden presentar en sus redes o usuarios, a fin de contribuir con la seguridad de las mismas. El OCOSET recibe diariamente reportes de incidentes y vulnerabilidad de stakeholders, entornos interesados, internacionales de los centros de respuestas a incidentes informáticos, CIRT, o de las empresas nacionales proveedores del servicio de Internet. Todos los días desde Arcotel se gestiona la notificación de los reportes a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, en las con el objetivo de contribuir en el incremento de las defensas de seguridad en las redes a las que la ciudadanía accede a través de sus servicios. Conclusión. La aplicación de la informática se ha extendido hasta alcanzar niveles no imaginables. La experiencia a escala internacional o nacional demuestra que este fenómeno conduce a una serie de cambios que generan un nuevo tipo de sociedad y de conductas. La delincuencia informática se considera un fenómeno transaccional que obliga a la revisión de los elementos técnicos finales más ortodoxos del fenómeno delictivo en su aceptación general. En los últimos años, el fraude ha aumentado aceleradamente y suele presentarse de muchas formas, aún no previstas legalmente, ya que se utiliza un provecho propio los servicios de esta empresa para la cual se elabora, hasta las bandas internacionales conocidas como delincuentes tecnológicos y quienes hacen de esta estafa su profesión. La previsión normativa de otras figuras resulta insuficiente a los efectos de la represión legal del fraude informático, pues este desemborda los elementos de tipicidad de las primeras, resultando imprescindibles de la creación de un tipo penal propio para la modalidad de fraude toriano. Listo, gracias.